A don Ernesto siempre le dijeron que no se preocupara, que era normal sentirse cansado a su edad, que los mareos al levantarse eran cosas de los años y él por mucho tiempo lo creyó. Vivía solo desde que su esposa, María, falleció hace unos años. La casa, que antes rebosaba de risas y conversaciones, ahora se sentía inmensa y vacía. El único sonido constante era el del viejo reloj de pared en la sala, marcando cada segundo con un tic-tac seco que parecía perforar el silencio. Cada mañana, la rutina era la misma. Se levantaba rápido, con la prisa de quien ha trabajado toda su vida y no sabe vivir de otra manera. Guay cara manana, por unos breves segundos, el mundo se volvía borroso. Las paredes parecían ondular, un zumbido agudo le llenaba los oídos y sentía el corazón galopando en su pecho como un caballo desbocado, pero siempre pasaba. Se apoyaba en la mesita de noche, respiraba hondo y el mundo volvía a su sitio. Cosas de la edad. Se repetía a sí mismo como un mantra para calmar la inquietud. Hasta una mañana, ese día, al ponerse de pie, sintió algo distinto. No fue el mareo habitual. Fue una sensación más profunda, más extraña, como si su propio cuerpo fuera un traje ajeno que no le encajaba bien. Una desconexión total. Se sintió pesado, como si sus pies estuvieran anclados al suelo. Con esfuerzo, caminó hacia la cocina, apoyándose en los muebles, en las paredes, como un navegante en un barco durante una tormenta. El café que había preparado la noche anterior esperaba frío sobre la mesa. El silencio de esa mañana era diferente, más denso, más opresivo. Y entonces lo escuchó. Un golpe suave lento, hichimiku, como un latido que no venía de su pecho. Tok. Su primera reacción fue pensar en el reloj de la pared, pero al girar la cabeza, vio que las manecillas estaban quietas, detenidas a las 3:15. El sonido venía de su interior. Se sentó en la silla de la cocina, con la respiración entrecortada. El sonido continuó, marcando un compás lento y ominoso dentro de su cabeza. Esa noche no durmió bien. Las sábanas se sentían frías y húmedas. Tuvo una pesadilla vívida y aterradora. Soñó que su cuerpo se apagaba por partes, como si alguien estuviera quitando fusibles uno por uno. Primero, dejó de sentir las manos. Intentaba coger un vaso de agua, pero sus dedos no respondían. Luego las piernas se volvieron de plomo, inmóviles. Quería levantarse y correr, pero estaba atrapado. Finalmente, la voz en el sueño intentaba gritar, pedir ayuda. Veía a su esposa, a sus hijos, pasar por delante de él, pero de su boca no salía ningún sonido. Solo un silencio desesperado. Se despertó empapado en sudor, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Pero lo peor no fue el sueño. Lo peor fue que, durante unos largos segundos, no podía recordar su propio nombre. Se quedó mirando el techo, buscando en los rincones de su mente una palabra que siempre había estado ahí y en Ernesto Ann. Cuando por fin lo recordó, el alivio fue reemplazado por un pánico helado. A partir de ese día, su rutina cambió. Empezó a evitar levantarse rápido. Se quedaba sentado en el borde de la cama durante varios minutos, esperando a que su cuerpo reaccionara, a que el mundo se estabilizara, pero el miedo ya se había instalado en su casa, como un inquilino no deseado. Cada vez que se movía bruscamente, cada vez que se agachaba para recoger algo, el sonido regresaba, ese golpe lento y hueco, toc, 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 un recordatorio constante de que algo
dentro de él no estaba bien. Una tarde, mientras caminaba por el largo pasillo hacia su habitación, perdió el equilibrio, no llegó a caer, logró agarrarse al marco de la puerta en el último instante. Pero algo sí cayó dentro de él en la certeza. Se dio cuenta, con una claridad que dolía, de que no era la edad, no eran cosas de los años, era el descuido durante quizás décadas, había ignorado las pequeñas señales, la rigidez en el cuello por las mañanas, la respiración que se cortaba al subir las escaleras, el cansancio constante que atribuía al trabajo. El cuerpo le había estado hablando, susurrando advertencias, y él simplemente no había querido escuchar. Esa noche, sentado en su sillón favorito en la completa oscuridad de la sala, entendió algo que le heló la sangre. El verdadero terror no era la idea de morir, morimos. El verdadero terror era desaparecer poco a poco, pieza por pieza, sin siquiera darse cuenta, convertirse en un espectador de tu propio deterioro, perder la memoria, la movilidad, la independencia, apagarse lentamente mientras todavía estás vivo. Esa revelación fue un punto de inflexión. Al día siguiente, don Ernesto hizo algo simple, pero revolucionario para él. Antes de levantarse, se quedó en la cama y respiró profundo 10 veces. Movió los dedos de las manos y de los pies. Estiró los brazos por encima de su cabeza. Luego se sentó despacio y esperó un minuto antes de ponerse de pie. El sonido, ese golpe sordo, no volvió. Pero el miedo no se fue del todo. Ya no era un pánico paralizante, sino una especie de respeto, un recordatorio, porque ahora sabía la verdad. El cuerpo siempre avisa, siempre envía señales en silencio, con pequeños síntomas que preferimos ignorar porque es más fácil seguir adelante. Pero esas señales son como las primeras gotas de lluvia antes de la tormenta. Puedes ignorarlas, pero la tormenta llegará de todos modos. Y el verdadero horror, la verdadera tragedia, es ignorar esas advertencias hasta que sea demasiado tarde. No dejes que tu cuerpo te hable en susurros hasta que tenga que gritar. Escúchalo, atiéndelo. No des por sentado tu bienestar. Pequeños cambios, pequeñas atenciones pueden marcar la diferencia entre una vida plena y una desaparición lenta. Cuídate, Ann, gracias por acompañarme en esta reflexión. Si esta historia te ha hecho pensar, compártela con alguien a quien aprecies. A veces, un recordatorio es todo lo que necesitamos. No olvides suscribirte para más contenido que nos ayude a vivir mejor y más consciente. Hasta la próxima.